El mundo se estremeció con el monstruo de Francia, Dominique Pelicot, un hombre que durante años drogó y violó a su esposa y permitió que cerca de 50 hombres abusaran de ella, convirtiendo su hogar en un escenario de horror. Tristemente no hay que ir tan lejos. Una psicóloga colombiana vivió una pesadilla similar. Nuestra invitada, Ángela María Guerrero, sobrevivió a la manipulación y al abuso de su primer esposo. Decidió transformar ese dolor en fuerza, en voz y en sanación. Ángela, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Me alegra mucho tenerte aquí para escuchar tu testimonio y por supuesto para aprovechar y sacar el mayor fruto que podamos a esa experiencia, y ese conocimiento que tú tienes. Gracias. Consuelo, muchísimas gracias a ti, el honor es mío y que yo pueda con lo que voy a decir de aquí en adelante ser de ayuda para otras mujeres es fantástico. Ángela, fuiste víctima de violencia intrafamiliar de un hombre narcisista. Cuéntanos un poco de esa etapa de tu vida. Eh, Viví con él una relación de noviazgo 4 años y alguna vez cuando ya le terminé, pues él sencillamente buscó a mi familia, les dijo que yo ya había perdido mi umbral de virginidad con él y que era obligatorio casarse conmigo y pues mi familia puso el techo, el grito en el techo y sí, la niña se tiene que casar, me organizaron la fecha de la boda, todo fue así y me casé prácticamente obligada. En mi casa existía la cultura de que si no tienes dinero, pues tú no puedes salir adelante y si no tienes ciertas cosas, pues no. Y esta persona pues tenía cierto flujo de caja, cierto efectivo y pues era muy mandón y era muy líder, digamos, se mandaba mucho y esto impactó mucho. Me caso, pero ya a los pocos meses empieza la tortura. Había una violencia, no era física, pero era psicológica muy fuerte, era una violencia muy soterrada, había gaslighting, o sea, no sé si ustedes conocen del narcisismo un poco, escondía cosas y yo no las encontraba y después yo parecía loca porque no las encontraba y luego volví y las encontraba. Eh, Había una descalificación total de mí. Yo entré enamoradísima de la vida, yo era una niña alegre y cuando yo empiezo con esta persona me fui apocando y la vida se me convirtió en que solamente lo que él dijera era importante. Duramos en una relación de matrimonio así 5 años. Yo no quería pues embarazarme en esas condiciones. Peleábamos 5 días de 7 y los otros 2 días era porque había intimidad y entonces en la intimidad aparentemente se solucionaba todo. Pero hoy que ya soy una mujer adulta, que ya tengo verdadera intimidad con mi actual pareja, me doy cuenta de que eso no era intimidad, de que eso era abuso. Los médicos le dan a uno un medicamento que se llama pregabalina lírica y uno de los efectos sí o sí de esa pregabalina es que te tumba, o sea, te tumba como cuando dopan un elefante. Yo quedaba profunda y descubrí por unas fotos y unos videos en una cámara de nuestro hijo adolescente que esta persona me hacía daño de esa forma como la señora de Francia. El día que me entero de las fotos es porque ese día el medicamento se me había acabado, tenía solamente la mitad de la dosis y yo, curiosamente, él duró varios meses en donde él era el que me controlaba el medicamento, estaba muy pendiente de mis pastillas, él era el que me las reclamaba en la EPS, él era el que si no las daba la EPS las compraba y eran muy costosas y no era un hombre dadivoso, él nunca dio un par de zapatos, nunca nada, todo me lo proveía yo, o sea, él que daba buenos mercados, daba viajes, casa elegante, había un vehículo, pero por ejemplo había una violencia muy sostenida, violencia económica conmigo y era que yo no tenía acceso de su sueldo a comprar un vestido, a comprar maquillaje, toallas higiénicas, aseo personal, porque él decía que eso salía del contrato matrimonial, que eso era obligación mía. Entonces de mi trabajo pues yo me compraba esas cosas, ¿ves? ¿Y tú en Eh, ese momento yo en qué trabajabas? siempre he sido, yo hice psicología, hice fonoaudiología en la Universidad Nacional, entonces siempre he trabajado o en clínicas, en hospitales o haciendo terapia en algunas IPS y en ese momento que sucede ya el problema de Llorente, yo trabajaba en un centro de reconocimiento de conductores, una entidad, una IPS que hace licencias para conducción, hago audiometrías en ese instante. Ven, me queda una duda, este señor, ¿qué hacía con esas fotografías y esos videos? Nena, pues lo que yo te digo, el parecido con la señora de Francia,
él dice, yo supongo que deleitarse, según él, cuando yo le reclamé profundamente por estas fotos, él me contestó de una forma muy miedosa, su rostro era distinto, estaba desdibujado. eh, Me contestó que él quería ver a las mujeres por dentro. Es que no te puedo narrar las fotos porque es muy violento, la narrativa es muy violenta, es muy penalizable narrar eso, entonces no me quiero meter en líos jurídicos, ¿no? Pero sí su argumentación en ese momento tenía una fijación conmigo frente a esto, ¿no? Frente a mi genitalidad. Cuando me entero de eso, pues tengo que huir, la palabra es huir, y salir de mi casa sin nada, solo con 2 maletas de ropa y dejar todo atrás. Hijos, esposo, vida, muebles. El proceso de sanación fue muy, muy duro. Sí, tú hablas del tema del narcisismo. Explícanos un poco sobre eso. Sí, yo me volví una maestra en narcisismo porque duré 22 años conviviendo, pero a ver, tengo que aclararte. La pareja que yo tenía, realmente más que diagnóstico narcisista que me diera el médico, el psiquiatra que lo trató antes de separarnos, no fue narcisismo realmente. Lo que pasa es que la enfermedad que él tiene sí lo contiene. Todos tenemos como ciertas fijaciones, pero las fijaciones de un TOC o anancástico, como le llaman en la literatura de la psiquiatría, es que este TOC obliga a que las cosas sean así. Cuando digo obliga, es que obliga a la buena o a la mala. Así tú no quieras, tienes que hacerlo y entonces se vuelve una violencia y ultraviolencia impresionante. Adicional a eso, entonces, ¿qué es el narcisismo? Pues el narcisismo ya está considerado una psicopatología muy grave, no tiene cura. En pandemia se creció exponencialmente y realmente el narcisista es una persona que sabe que es mala, le gusta ser mala, pero se presenta como buena ante la sociedad y escoge una víctima. Por lo general es o su compañera de trabajo o su empleada o la mayoría de los casos su pareja. Puede ser hombre narcisista o mujer narcisista. Y su pareja se convierte en la víctima de la cual extrae toda la sustancia para alimentarse él en su ego, en saber que es la persona más importante, en saber que él es el que pone las reglas, en que todo lo que hace el narcisista es bueno y lo que hace la víctima es malo, hasta que la víctima cree que es cierto. Y Pero eso sucede de manera inconsciente. sí, sí, el narcisista sí es consciente de que está haciendo daño, pero le gusta. La víctima entra en el bucle de la víctima de manera inconsciente, tratando siempre de reparar las cosas, tratando de, me siento culpable, venga, trato de reparar, pero nunca voy a alcanzar a reparar lo que el narcisista está exigiendo. Entonces se vuelve un nunca jamás, nunca acabas, y se vuelve muy desgastante. Casi siempre que yo he entrevistado a mis pacientes con fibromialgia, descubro que la mayoría tienen relaciones narcisistas en sus matrimonios, en su relación. Óyeme, a propósito de la fibromialgia, tú me decías que desafortunadamente por esa situación como que te arrastró, te llevó más rápido a ese diagnóstico. Sí, la fibromialgia es un trípode emocional, es haber tenido una infancia dolorosa, una infancia con una con un problema neurológico o haber pasado por un momento crítico complejo. Luego son personas que son muy ergómanas, muy dadas al trabajo y a no quedarse quietas. Y el tercer punto digamos, de los pilares, digámoslo así, de la fibromialgia es un evento adverso muy dañino que hace que al estar presentes estas 3 cosas, la persona desencadena fibromialgia. Fibromialgia es dolor en la fibra, en el cuerpo. Entonces, los seres humanos tenemos 22 puntos gatillos. Si tú te aprietas aquí, duele más que apretarte en otro lado. Esos puntos gatillos que son dolorosos en la persona con fibromialgia son activos todo el tiempo. Se dice que una persona tiene fibromialgia si tiene 11 puntos gatillos activos. Yo tenía de los 22, 18 activos permanentemente. Desafortunadamente la patología de él iba más allá del narcisismo, entonces una convivencia con él era complicadísima, o sea, era de locos, uno no sabía a qué se iba a tener. Ejemplos, porque algún día yo tengo que escribir este libro. En casa todos sabíamos que cuando él llegaba toda la dinámica se cambiaba. Él era muy de que se tenían que cumplir reglas porque eso hace parte de la psicopatología anancastia. Y él siempre llega él lavaba las manos todo el tiempo, que eso es un toque de los TOC. Y él llegaba de su trabajo, se bajaba de su carro, entraba siempre la misma acción.
entraba al baño auxiliar, se lavaba las manos y salía a almorzar y todo tenía que estar perfectamente puesto, todo tenía que estar, sí, como así en photo finish, o si no, alguna cosa que faltara, había reunión familiar para explicarle por qué eso había fallado. Es que no era el grito, era explíquenme por qué esto está movido del lugar. Entonces, por ejemplo, y era una vaina. Y con él no había posibilidad de ganarle ninguna, o sea, siempre había algún error. Ese día, todos, ay, llegó papá, ¡shoo! Los chinos subían, la empleada en la cocina y yo toda como, es cierto, hola amor, ¿cómo estás? Y él, bien, Como entró al asustada. baño, siempre. Y cuando entró al baño y me dice, Angélica, sí está, porque así se llamaba la empleada, vengan para acá, ¿qué pasó? ¿Por qué la toalla de rayas está puesta en el baño? Y ella, Ay, no, doctor, es que yo la acabo de poner, porque yo le dije, sí está, no hay toalla en el baño, se va a poner bravo. Y ella fue al patio y cogió la primera que encontró y la puso. Y él dijo, ¿por qué está la toalla de rayas si esa se usó la semana pasada y tiene que rotar la lencería? No entiendo por qué. Y nos sentó en la sala a las dos, como 15 minutos para explicarnos la importancia de rotar la ropa. Así era mi vida todos los días. ¿y él a qué se dedicaba? Desafortunadamente para mí, él era abogado penalista, había sido fiscal sin rostro, había sido un abogado que había trabajado en estupefacientes en la Dirección Nacional de Estupefacientes y sabía la mezcla y la interacción de estupefacientes, conocía del tema, o sea, sabía mucho, sabía de inteligencia, sabía de bloquear correos, de vigilar llamadas. Estuve vigilada todo el tiempo. Después me lo confesó una persona, me dijo, tiene cámaras, mini cámaras por toda la casa, la vigila todo el tiempo. ¿Y tú no sabías? Nunca supe. Después un hijo sí me confirmó, ya cuando me separé me dijo, sí mamá, a él le encanta filmar todo, graba todo. Un error que yo cometí es que en esos 22 años de maltrato yo no confesaba nada. En mi casa mi relación para la gente fue muy duro porque nosotros íbamos a misa todos los días, cogidos de la mano, pero la gente no sabía que 10 minutos antes en el carro había habido una agresión, había habido un insulto, una descalificación, y luego era obligada a pasar a comulgar cogida de la mano a la fuerza. Yo muchas veces pasaba a comulgar llorando y el cura creía que yo era una mujer sensible espiritual y yo iba llorando era porque acaba de ser lastimada en un vehículo. Entonces, estas realidades son muy comunes y las estamos normalizando. Eso hay que cambiarlo, ¿ves? No hay que normalizar ninguna descalificación, ningún empujón, ningún grito de parte y parte. Una pareja debe tener tres pilares: respeto, admiración por el otro y comunicación. Cuando alguna de esas falla, no hay relación. Después un día yo descubrí que yo había sufrido violencia sexual, violencia económica, violencia religiosa, violencia física, porque también tuve violencia física en el año 2006. Tuve un evento en el carro, me arrastró en el carro, yo me iba a subir y él arrancó y yo no me había subido y quedé por fuera del carro y el cinturón mío se me enredó en el pie porque era un cinturón que estaba laxo, que no se devolvía, ya estaba viejito y se me enredó el pie izquierdo y él arrancó y yo quedé por fuera y agarrada del pie, ¿Y qué hizo él? furioso, que yo era una bruta, que yo no me había subido a tiempo y que ese era mi problema. Y pues en ese momento estábamos en Bogotá, yo quedé en shock, yo no dije nada y al otro día cuando me dolía la cadera por el accidente fui a prepaga porque era una señora bien que iba a prepaga en ese momento. La doctora, me acuerdo tanto, la doctora Di Domenico en Villavicencio me dijo, ¿cómo fue el accidente? Entonces yo le narré, que es que mi esposo por error arrancó y me dijo, ¿y emocionalmente cómo te sientes? Cuando ella me preguntó eso fue como si hubiesen abierto un grifo que se le soltó la manilla. Empecé a llorar desesperada y le dije que quería huir de mi casa, que me protegiera, que sentía miedo. Y me hospitalizaron en esa vez porque estaba muy ansiosa. Estuve una semana hospitalizada. Mientras estaba hospitalizada, él cogió a los chicos y se fue de viaje. Y yo quedé hospitalizada sin red de apoyo, solita. Él fue al hospital y me dijo, no le vayas a contar nada a tu familia. Yo sé que el responsable soy yo, pero no les vayas a hacer daño a ellos. Si les cuentas, eres perversa porque les vas a hacer daño a ellos. Ellos no tienen por qué sufrir lo que nosotros estamos sufriendo. Y yo, ok. Y yo seguía tomando pregabalina. Entonces yo era un zombie.
Pero mira que se habla mucho del maltrato intrafamiliar en familias vulnerables, de estratos uno, 2, quizás por el tema educativo, por la cultura, por las necesidades económicas. Bueno, digamos que se trata de disfrazar todas estas situaciones y de, entre comillas, justificar que nunca debe ser así. Este tipo de situaciones en estas familias, pero fíjate que tú me estás diciendo vivías en un estrato 6, tenías todas las comodidades, medicina prepagada, personas que Viajes, te servían, bueno, todas las comodidades que quieras, pero mira el tipo de vida que estabas llevando. sí. Y desafortunadamente, y lo digo con pena, pero arriesgadamente digo que muchas mujeres que somos víctimas de narcisismo, somos tan víctimas y tan alienadas ya que terminamos vendiéndonos a nuestro depredador. Nos vendemos como venderse una trabajadora sexual. Nos vendemos porque no queremos dejar el carro, no queremos dejar el estatus, el confort y preferimos que ser destazadas, nuestra carne, nuestra alma, nuestra materia, nuestra conciencia, nuestra energía expuesta por el depredador y él hace lo que quiera con tal de no perder la camioneta o no perder el club o no perder el viaje. Es así. Y yo desafortunadamente encuentro muchas mujeres en mi consulta, pacientes mías ahora, que viven esa realidad y muchas estoicamente lo dicen, no, doc, yo prefiero seguir así porque yo no voy a soltar todo el ganado que está a mi nombre, por ejemplo. Entonces prefieren hacerlo así, desafortunadamente. ¿Cómo se puede Sí, convivir de esa manera y en qué momento se puede identificar cuáles son los límites? sí, mira, cada persona tiene sus propios límites. Mi límite era que desde niña yo le tenía pánico al abuso sexual. Entonces yo podía pensar que mi pareja podía ser gruñón, gritón, descalificador, ¿cierto? Yo podía pensar que eso era parte de su personalidad, pero jamás, jamás pensar que fuera a abusar de mí, ¿cierto? Él era mi lugar seguro, aunque fuera una persona que me agredía. Ángela, ¿y cómo fue ese salto precisamente después de toda esa situación tan fuerte, tan turbia? ¿Cómo tuviste fuerzas para decir por aquí arranco y empezar con toda esa vida profesional que por fortuna ha sido muy exitosa en este momento? Lideras ese espacio ABAT, tienes consulta externa, tienes bastante trabajo y digamos que has ganado un prestigio en tu profesión, has ganado un espacio. ¿Cómo se dio ese proceso para llegar ahí teniendo en cuenta ese pasado tan complejo, tan difícil? Mira, hay un pasaje bíblico de Jesús que dice, mujer, no llores. Y ese mujer, no llores es que yo me tomé mucho de la mano de Cristo, de Dios. Y yo sentía que si no era con Él, era con ninguno. Y atravesar, mira, ir cogida de la mano de Dios, y esto no lo digo como religiosa o de ninguna adherencia religiosa, si uno tiene algo más grande que lo sostiene a uno, ese misterio allá arriba que lo sostiene a uno puede cruzar bosques oscuros y densos porque sabe que va cogida de la mano de algo cierto. Y yo atravesé ese bosque de la mano de Dios y él me iba dando como las relaciones, incluso ya viví la noche oscura del alma. No sé si sabes qué es eso. Es ese día en que tú ya no quieres ni Dios siquiera. El día que tú ya peleas con Dios, ese día es maravilloso porque entonces él dice, no quiere nada conmigo, venga, le muestro lo que es estar conmigo. Entonces es muy interesante y es eso. Yo, si tú me dices cómo logré salir de ahí, pues sí, con mucho estoicismo, mucha entereza, pero Dios estuvo ahí para ponerme la gente apropiada. Aprendí a estudiar mindfulness, aprendí a estudiar sanación pránica, soy una maestra en sanación pránica, me va muy bien en sanación pránica, tengo un éxito con esta experiencia de sanación en espacio precisamente por esa acumulación de conocimientos que tengo alrededor y de experiencias alrededor de la terapia alternativa. Entonces, lo que iba estudiando me lo iba aplicando. Yo era la primer paciente y si funcionaba en mí, tenía que funcionar en otro. Entonces empieza esta observación plena y a mí me ayudó mucho. Mira, ¿qué me curó la fibromialgia? Mindfulness. Con mindfulness fui dejando la pregabalina, fui dejando la lírica, los, eh, los, eh, eh, los medicamentos neuromoduladores que llaman para el dolor. Y hoy en día yo no consumo absolutamente ningún medicamento para el dolor, solamente hago mindfulness. A veces tengo picos de dolor muy chiquitos,
Para mí una crisis de fibromialgia podía durar 4 o 5 días. Hoy en día dura 2 horas máximo. Bueno, Ángela, ya saliendo de ahí, ¿qué tan complejo fue retomar tu vida ya de manera independiente, ya valiéndose por sí misma, alejada de esas comodidades, pero también de esos maltratos? Pues es una dualidad, ¿sabes? Al comienzo es una dicotomía, digo yo, porque eh, se genera un estrés postraumático tenaz, o sea, uno puede dormir ya, pero los días son raros. Yo recuerdo un evento que es hasta chistoso. Yo como era ama de casa y tenía que hacer mercado, la primera semana que ya estaba fuera de mi casa, sin llaves de mi casa, viviendo en la casa de una amiga, durmiendo en la casa de otra, mientras me organizaba a ver qué iba a hacer con mi vida, un día yo me quedé con mi carro. eh, Esa fue la única cosa que me quedó en ese momento. Después tuve que pelear por más bienes y logré algo. Entonces, recuerdo que ese primer mercado que yo fui a hacer, en Villavicencio hay un supermercado dentro de un centro comercial, Villacentro, y yo llego allí a hacer mercado y estaban vendiendo en promoción bulto de naranja. Y yo ya iba a comprar el bulto de naranja automáticamente porque pues yo era una ama de casa que cuando había promociones para los chicos, pues venga y compremos. Cuando algo me prende, me dijo, venga, pero usted qué va a hacer, está loca. Y empecé a dar vueltas por todo el supermercado y el corazón me latía, yo no sabía qué mercar. ¿Y ahora qué voy a mercar? ¿Cuántos años tenían tus hijos en ese momento? Ya eran grandes, yo aguanté mucho porque yo no quería dejar a mis hijos pequeñitos sin papá. O sea, esa imagen de que los niños se educan mejor con papá y mamá. Mis hijos tendrían como 12, no, como 13 y 15 años más o menos. Ya estaban grandecitos. Plena adolescencia. Sí, pero fíjate que uno cree que siendo adolescentes ya van a tener criterio. Yo decía, no, pues ya los niños van a estar conmigo y me van a acompañar en esto y me van a defender, son varones. Y resulta que pues los niños fueron educados en vivir bien. Y pues vivíamos en una casa con piscina, con empleada, y de pronto irse con mamita a vivir a una piecita, a un apartamentico, a no comer bien, los amenazó que los sacaba del colegio bilingüe y que les quitaba todos los recursos. Si se iban conmigo, pues los niños hoy los comprendo, antes no lo justificaba, pero hoy los comprendo, pues decían, no, tenemos que quedarnos con papá porque pues mamá parece que tiene muchos novios y papá sí es bueno y papá nos da colegio y nos da esta casa linda y la empleada le va a pagar más sueldo. Y él les dijo, su mamá se va a ir, pero no se preocupen que se queda María la empleada y ella nos ayuda con la cocina. Y así fue. ¿Y ellos De hoy hecho, en día están conscientes de todo lo que sucedió en esa época? ¿Ya saben? hasta ahora están como aterrizando y uno tiene 30 y el otro tiene 28. Hasta ahora están volteando a mirar a mamá a decir, Tesa, eres una Tesa, ¿cierto? Perdónanos, éramos muy niños, dicen ellos, no teníamos miedo y no sabíamos qué hacer. Y ahora pienso que fue mejor así, Consuelo. Si yo me quedo en estas circunstancias, enferma, con fibromialgia, con 2 niños, ¿cómo lo sostengo, ves? Económicamente. Y me permitió a mí sanarme esos tiempos de soledad, de silencio. El silencio como sana, Consuelo. El silencio sana. Y el apoyo de otras mujeres y la sororidad, ¿cierto? Esas palabras tan lindas. La sororidad es apoyarnos unas con otras, no justificar la violencia, no justificar el maltrato, las peleas entre nosotras que ahora son tan comunes, el ponernos en esas competencias, eso no nos favorece a ninguna, ¿ves? Entonces, hoy en día rescato esa vida de atrás, la crianza con mis hijos fue encantadora. Repetiría esa crianza 10 veces, el embarazo fue genial, tener a esos niños en mis brazos, la alimentación consciente, o sea, fue muy rico, fue muy rico. Y ya, ahora estoy viviendo una vida en paz, una vida tranquila, eh, sé poner límites y sé decir no, sé decir sí con certeza y pues ya estoy un poco más equilibrada. Y es lo que enseño a hacer en mi terapia. Bueno, Ángela, vamos ahora a otro tema más agradable. Ay, por favor, sí. Hablemos de cómo y cuándo nace Espacio Abad. Hace más o menos, esto fue en el año 2012, 2013,
que una amiga médica, que ella es médica de medicina nuclear, era paciente mía. Yo tengo un programa que se llama Sanación para Sanadores y estaba viviendo en Chile y me decía, Angélica, mire, aquí hay unos centros holísticos espectaculares, unos spa maravillosos y un grupo de amigos que eran Beatriz, Adolfo, Diana, me acuerdo tanto porque allá al fondo dice Abad. Abad, si tú lo buscas en Google, es Dios. Pero resulta que para este consultorio, Abad son las siglas de los que favorecieron este centro. Angélica, Beatriz, Adolfo y Diana. Espacio Abad es un lugar dedicado a ayudar a resolver conflictos de dolor físico no resuelto, dolor emocional, dolor espiritual, y se hacen en ese equilibrio, en ese tramoyaje entre toda la terapia alternativa que yo he estudiado en estos 30 años y mi formación como sanadora pránica. Estoy en el proceso de iniciar certificación internacional como sanadora pránica. Quiero viajar por todo el mundo haciendo sanación pránica y entonces ahí vamos. Por ahora, la sanación pránica internacional que hago es por videollamada. Tengo pacientes de Corea, de España, de Canadá, de Estados Unidos y los veo así. Bajo esta misma plataforma me encuentro con mis pacientes y también tengo aquí consulta presencial. Una consulta en espacio dura de 2 a 3 horas aproximadamente y son terapias muy densas, pero son maravillosas, absolutamente maravillosas. Ese es Háblanos un poco de esas, precisamente de esas terapias alternativas, cómo son, es decir, cómo funcionan y qué tan reales son, porque están muy de moda, ¿no? Sí, mira, esa pregunta es muy interesante porque para mí no fue fácil ser terapeuta holística y sanadora pránica, primero porque yo había sido monja, pues soy católica, entonces tenía unos sesgos muy claros frente a cosas que no parecieran New Age y todo esto, ¿no? Entonces pasé de un convento a la Universidad Nacional y allí pues a tirar Sparkies, como dicen, a divertirme y aquí tienes este producto de una religiosidad muy abierta, muy ecuménica y por eso en Espacio Abad yo soy una mujer que hace oración, mis oraciones propias, extremadamente mariana, pero confío profundamente en que las propuestas budistas, por ejemplo, o de Lao Tse o estas cosas son interesantes. No se igualan nunca a Cristo porque ninguno de ellos resucitó, Cristo sí. Entonces, para mí Cristo pues es mi prioridad siempre, es mi maestro, es mi guía, pero no desconozco los anclajes de otras disciplinas y de otras búsquedas. Y pues yo abro la puerta del consultorio de la casa y ya adentro acontece, porque no es que yo sane a las personas, es que las personas en esa diatriba que van contando y vamos mirando en la línea de tiempo cuál es el dolor, si es emocional, si es físico, orgánico, si es mental, si es espiritual, pues vamos mirando. ¿Y cómo lo hago aquí? Pues como con ese popurrí de alternativa que yo tengo. Entonces la persona me dice, no, es que tengo un problema con un tumor en los senos. Entonces yo hago reflexología en el punto de los senos y la persona se cura, más sanación pránica, más otras técnicas. No hemos hablado de tu faceta de escritora, cuéntanos un poco. La fascinación. Pues es que escribir empezó como un deleite y espero que algún día de verdad sea una pasión, porque pues trabajo mucho como terapeuta y en mi trabajo pues de empleada en una OPS no me da todo el tiempo que quisiera para escribir, pero he publicado ya 4 veces y en este momento tengo 4 libros inéditos. Uno de esos es este libro que va a hablar de esa historia que tuve frente a la patología de esta persona. Es un libro muy interesante que se está haciendo a 4 manos con un psiquiatra. El psiquiatra escribe la parte clínica. La mitad del libro es como la taxonomía de hacer el checklist de saber si mi familiar tiene esa patología para que la gente sepa de qué se trata. Y el tercer cuerpo del libro son 14 microcuentos que narran cómo es esa patología en forma muy jocosa, muy abierta, sin señalamientos, sin drama, muy divertida. Quiero que esto se vea bien. No quiero quedarme en la narrativa del oscuro y de la tristeza, pero sí que los estudiantes de psicología, de psiquiatría, que los mismos médicos, que los pacientes de esta patología y que los familiares tengan por lo menos una pequeña luz de saber qué es esta enfermedad tan rara y desconocida dentro de la psiquiatría, porque no se conoce realmente. Háblanos un poquito de ese amor bonito que tienes hoy en día. Pues Gao, mi negro, él es una persona
de papá, el papá era del Valle del Cauca y la mamá era santanderiana, entonces él es un chocolatico, pero con todo lo demás es negro, menos la piel. Pero en realidad, de verdad, este es un momento muy bonito para decir que sí se puede amar, que esta persona es muy respetuoso, muy dadivoso, muy protector, es carismático, es hiperkinético, él no se está quieto, entonces a veces no, pero para mí es genial porque yo trato de estar muy quieta y él es el que me mueve también y bailamos salsa, nos conocimos en el mundo de la salsa, había un club de salsa y nos conocimos allí. Bueno, Ángela, si tú quisieras darle un regalo a las mujeres o en general a las personas que vean este contenido frente a su vida emocional, a todo este tipo de situaciones que tú conoces, llevas más de 30 años de experiencia tratando pacientes con infinidad de situaciones, infinidad de casos. ¿Cuál crees que sería quizá un regalo para darles, una técnica, unos tips? No sé, ¿qué les darías? Mira, sencillo, yo les dije, yo me curé o yo fui curada por el mindfulness. Cuando en el año 2012 yo aún tomaba pregabalina, tenía dolor emocional, dolor físico, yo fui haciendo una entronización, una inmersión en mindfulness, pero seriamente, rigurosamente, leer libros, ver videos, hacer mindfulness al levantarme durante el día, al acostarme, y empecé a darme cuenta que estaba haciendo reparación celular. Aprendan mindfulness, estudien mindfulness y hagan procesos de autogestión de su sanación. Se puede sanar, de verdad que se puede. Bueno, Ángela, digamos que tuviéramos una cápsula del tiempo. ¿Cuál sería ese mensaje que tú quisieras dejarle a la Ángela del futuro cuando quizá no estemos ya? ¿Qué le dirías? ¿Qué te gustaría que ella escuchara? Uy, qué pregunta tan interesante. Eh, Nena, lo hiciste bien. Ya, no es más. Lo hiciste bien. Bueno, Ángela, pues te agradezco muchísimo haber estado aquí en Calladitas No Somos Más Bonitas. Por favor, déjanos tus redes sociales, dónde queda Espacio Abad, dónde te pueden contactar. Bien, a ti muchísimas gracias, encantada, un poco asustada porque di información que jamás había dado. Espero que Dios moldee esto y llegue específicamente a los oídos y a los corazones que necesitan escuchar esto para que les dé el empujoncito y la fuerza para salir adelante. Espacio Abad es un lugar que queda en Villavicencio. eh, en las redes pueden encontrarlo como Abad Espacio. Pueden encontrar Espacio Abad con este logo allá rosadito. Y pues nada, no sé si te doy el número o Sí, después tú lo claro. publicas. El número de Espacio Abad para solicitar cita previa solamente por WhatsApp, 312-522-0270. A nivel nacional, mundial, atiendo por videollamada también. Ok, gracias. Gracias a ti.